עושה שלום במרומה. Shabbat Shalom לכולם, Shabbat Shalom a toda esta hermosa congregación, esta Kehilá, la nueva Jerusalén. Sean ustedes bienvenidos un Shabbat más, un Shabbat Kadosh, a escuchar la palabra de Yahweh nuestro Elohim. Hoy tenemos la parashá número 36, Behatlotcha, que significa o quiere decir cuando hagas subir. Cuando hagas subir. Vamos a encontrar esta parashá en el libro de Números, o Bemidbar, capítulo 8, verso 1 a capítulo 12, verso 16. Bemidbar, Números, capítulo 8, verso 1 a Números, Bemidbar, capítulo 12, verso 16. Tenemos en la Haftará al profeta Zacarías, capítulo 2, verso 10, hasta el capítulo 4, verso 7. Zacarías 2:10 hasta el capítulo 4, verso 7. En el Brit Hadashah, o pacto renovado, tenemos a Yohanan, Juan 5:20, el libro de Hechos 7:22 y 23, Filipenses 2:5-11, sí, Romanos 6:8 y Colosenses 2:15. Behalotcha, cuando haga subir, se refiere a las llamas de fuego del candelabro que hay. Hacer subir, es decir, que ardan. A eso se refiere, de manera literal. Este texto también se ha interpretado de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. Ciertamente eso no lo hemos leído en la Biblia, pero sabemos que los hermanos mayores tienen muchos libros con muchas referencias más amplias. En esta parashá encontramos la mitzvah o mandamiento reservado para Aarón de encender la menorá como una gran distinción, y al igual que los levitas, quienes fueron consagrados para el servicio del Mishkan ante el pueblo. Entonces vemos, para comenzar, el escogitamiento y la preparación de Aarón como sumo sacerdote y de los levitas. Si bien Aarón, como representante de la tribu de Leví,
no se le permitió llevar la ofrenda como lo hicieron los líderes de las demás tribus. Recibió la distinción de ser el primer Cohen Agadol o sumo sacerdote de Israel. Como dato interesante, se debía encender las mechas de tal forma que todas quedaran inclinadas o mirando hacia la lámpara central. En la ceremonia de preparación de los levitas también encontramos aspectos interesantes como los siguientes: purificación de la contaminación de cadáveres. Anota, purificación de la contaminación de cadáveres. Otro aspecto, balanceado, en donde Aarón levantaba a cada levita y lo balanceaba arriba, abajo, atrás y adelante. Y estamos hablando de 22.000 levitas, por si acaso. Y Aarón a uno por uno les hizo este rito como ofrenda viva allá. Rociamiento de las cenizas de la vaca o de la novilla roja sobre los levitas para purificarlos. A este rito de purificación de la vaca roja para los levitas se llama para adumá. Para adumá. Y es interesante, ahorita en las redes sociales están circulando bastante con respecto a que ya la novilla, hay bastante contradicción. Ya. El hombre que crió a las novillas o las vacas rojas en Texas y que las llevó a Israel, se le permitió ver el sacrificio de una de ellas. Ese video yo lo mandé, pero el More me dijo que era noticia falsa. Pero yo lo he visto en otros canales por otras personas que sí son serias, que sí son incluso hasta sí, que son incluso hasta pastores cristianos, son conocedores. Y entonces el asunto es lo siguiente, queridos hermanos: el sacrificio se hizo. Lo que no sabemos nosotros si fue un sacrificio de prueba, un sacrificio de experimento, para ver, para probar qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se ha hecho mal, para cuando venga el sacrificio verdadero. ¿No puede que también tengan guardada la ceniza? Exactamente, o pueda que tengan guardada la ceniza para una ocasión especial que ellos, el Sanedrín, ya lo saben. Porque sabemos que estas cenizas de la vaca roja son para los levitas, su purificación. Y sabemos también nosotros, por estos canales, que ya están escogitados el sumo sacerdote y los levitas actualmente. Tienen los materiales para construir el tercer templo y lo van a construir de una forma, sí, y lo van a construir de una forma poco usual. ¿Ya? Nosotros pensamos que hay que echar cimientos, poner pilares, poner esto, poner aquello. Sí. Ahora ellos tienen un método de construcción prefabricado para ese ser. Entonces, nosotros estamos atentos a eso. El More nos mandó un video diciendo que no era verdad, pero sí estamos viendo que sí se realizó ese sacrificio.
Tenemos que ver entonces que alguna autoridad del Sanedrín o alguna autoridad superior de allá de Israel que esté relacionada con la construcción del tercer templo confirme al mundo si fue un sacrificio de prueba o fue el sacrificio que ya estaba establecido. También hubo imposición de manos sobre ellos. La imposición de manos, hermanos queridos, como lo bien hemos visto y sabido, allá en el antiguo Israel y en el antiguo servicio del templo, la imposición de manos del pecador sobre el chivo, sobre el animal del pecado, transfería, dice no sabes, ¿no? Transfería el pecado del hombre pecador a esos animalitos, al animalito especialmente escogido para que reciba el pecado. ¿Qué significa esto de la imposición de manos? Aquí hay también tres aspectos muy importantes. Y vayan anotando. Unidad. Unidad, representación y sacrificio. En lo que respecta a la unidad, mostrar y demostrar que los levitas pertenecían también al pueblo de Israel. Los levitas no eran una tribu separada del pueblo, era una tribu inmensa dentro del pueblo, era una tribu del pueblo. La representación, los levitas iban a representar a los primogénitos de Israel, porque el mismo Yahweh decretó que el primogénito de Israel fuera separado, fuera redimido, pagando un precio, medio shekel. Y así es. Entonces, el levita es el que va ahorita a representar ese primogénito de cada familia de Israel. Y el sacrificio consiste precisamente en el sacrificio de servir a Yahweh, a Elohim. El levita se apartaba del resto de su familia, del resto de sus hermanos, del resto del pueblo, para servir en el oficio al que había sido llamado. Era un sacrificio personal, ya no era un sacrificio de un animalito, era un sacrificio personal. Por eso Shaul dice que nosotros debemos ofrecernos el sacrificio vivo. Y cuando Shaul habla de esto, lo habla con fundamento, sino que lo que pasa es que nosotros no entendemos si nosotros nos vamos al origen. Los levitas se ofrecieron el sacrificio vivo para el servicio del Mishkan. Los levitas entraban al servicio del santuario a los 25 años y se retiraban a los 50 años. Pero entre 25 a 30 años, o sea, durante 5 años, los levitas estaban en una especie de yeshiva, una escuela de entrenamiento, una escuela de preparación, una escuela de capacitación de sus oficios. Se preparaban, se capacitaban, se volvían maestros, se volvían hábiles en el servicio y en el oficio al cual habían sido designados. Ya cuando entonces cumplían los 30 años exactos, a trabajar se ha dicho.
y entraban ya de lleno, en legal y debida forma, como decimos los abogados, al servicio sacerdotal, al servicio del Mishkan. Ahora, en el nuevo pacto, Yahshua es nuestro Kohen Gadol, nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, Él, Yahshua, Él es el encargado de preparar la menorá. Por eso, bien lo ha enseñado el Roe, o recordar, nosotros no podemos prender las velas de la menorá, porque es Yahshua que tiene que prenderla. El Roe es un sacerdote, pero no es el sumo sacerdote. Sería como en la fiesta de las luminarias, ¿no? Que un día de estos se prendan milagrosamente estas velas. Entonces nosotros vamos a entender que es Yahshua, como su somos sacerdotes, el que las ha encendido. Amén. Amén. Y Yahshua, el Kohen Gadol, él también escogerá a sus sacerdotes y levitas. Con la destrucción del segundo templo y con la expatriación o diáspora del pueblo, terminó el servicio al templo, terminó que el Kohen Gadol, que haya un Kohen Gadol, que hayan levitas, porque ya no había templo. Porque Yahshua es el que viene a convertirse en el nuevo sumo sacerdote, y es él que ahora quien escoge a los sacerdotes y a los levitas. Y ya no somos sacerdotes, o ya estos sacerdotes o estos levitas modernos, por así decirlo, ya no descendemos de Aarón ni pertenecemos a la tribu de Leví. Es Yahshua el que va a escoger y a preparar a sus sacerdotes y levitas para poder ser uno de ellos. Uno tiene que pasar por la experiencia de su mesido. Yahshua tiene que mecer, y Yahshua mece, tal como está en la Torá, a estos sacerdotes, a estos levitas. Vamos a ver cómo. En esa experiencia, todo lo que hay en su vida, todo lo que hay en la vida del sacerdote, todo lo que hay en la vida del levita, pero no del sacerdote hebreo o israelita o del levita de Israel, no, estamos hablando del sacerdote y del levita escogido por Yahshua. Él entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a ponernos a temblar. El que no haya pasado por este vencimiento no es apto para ministrar como líder delante del Eterno. ¿Y escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? Se puede venir aquí un pastor, puede venir aquí un evangelista, puede venir un apóstol cristiano, pero nosotros sabemos y entendemos que eso es mentira, engaño, falsedad, y que Él mismo se ha escogido para sí. Es necesario tener que pagar por este proceso de temblor para poder aprender a confiar solamente en Yahweh.
Es necesario pasar por este proceso para confiar solamente en la palabra, en la alabar de Elohim. Tenemos, si queremos ser verdaderos líderes, ser liberados de toda confianza en las cosas visibles. Todo lo visible temblará, todo lo visible se moverá, tambaleará, caerá, para que permanezcan las cosas inconmovibles. Amén. En su vida, en nuestras vidas, para que tengamos un fundamento sólido. Amén. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Te quiero decir que si tú estás en esta categoría, todo, sin trabajo, sin salud, sin esto, sin aquello, Él nos está haciendo temblar para que todo lo que no permanezca, no sea sólido, para lo que no sea importante caiga, para que todo lo que es mundano caiga, para que todo lo que es visible caiga, para que todo lo que es natural caiga, y solamente va a quedar lo invisible y lo sobrenatural, solamente teniendo en una fe y bitajón, confianza en alabar de Yahweh. Así que si tú no quieres ser zarandeado o mecido, está bien, díselo a Él, díselo a Él. Yo no quiero, pero después Él te va a decir: yo tampoco quiero que seas mi siervo, yo tampoco quiero que seas mi levita, yo tampoco quiero que seas mi sacerdote, yo tampoco quiero. En las Escrituras, la arena, si quieres anota, en las Escrituras la arena representa a los hombres. Los valores producidos por la Torá de Yahweh son eternos y resisten la prueba. El que edifica su vida sobre la opinión de los hombres, un día perderá todo. Pero el que ha edificado su vida sobre la Torá, enseñada por Yahshua HaMashiach, es capaz de resistir cualquier prueba en esta vida. Un líder que no haya pasado por el proceso del temblor, de la sacudida, no es apto para el liderazgo. Cuando estamos pasando las sacudidas, temblores fuertes y hasta terremotos en nuestra vida física, muchas cosas innecesarias caerán de nuestra vida, caprichos, deseos que no producen nada duradero, motivos carnales y todo lo que el Roe también dijo en Ancha. ¿Para qué? ¿Para qué este proceso? Para que permanezcamos en lo duradero. El temblor sirve para ayudarnos a ubicar las cosas en su lugar, para que aprendamos que es lo realmente importante y que no lo es. ¿Qué es importante y qué no lo es? Desde una perspectiva eterna. ¿Sí? Es importante tener trabajo. Sí, es importante.
que todos tengamos trabajo, que el ROE tenga trabajo, que todos tengamos ingresos. Eso desde nuestra perspectiva, la perspectiva del hombre, pero no es la perspectiva de Yahweh. Y si tú quieres combatir con la perspectiva de Yahweh y quieres contender con Yahweh, allá es tu problema. Números 8:19 dice: y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión, y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Los líderes que han sido puestos por Yahshua constituyen dones, es decir, son un regalo para nosotros, son un regalo que Elohim nos da para que a través de sus ministros, tú, yo, nosotros, obtengamos bendición y beneficio de parte de Él. Los líderes que Yahshua pone en su congregación son dones, son regalos, como está escrito en Efesios 4:7-12. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, el favor, la gesed, conforme a la medida del don del Mesías. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino significa que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Si Él, como todo hombre, descendió a las profundidades de la tierra, ¿qué quiere decir la expresión profundidades de la tierra? Y aquí hay dos cosas interesantes antes de dar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántas veces nosotros decimos, y bueno, no nosotros ya, la humanidad, murió, ¿y cuál lo hacíamos? Murió y subió a la gloria de Dios. Murió y está en la gloria de Dios. Hermanos queridos, acabamos de leer que Yahshua descendió a las profundidades de la tierra. Como todo hombre, Él descendió. Si Yahshua descendió siendo Yahshua y siendo hombre, entonces aquí hay algo que no encaja. La humanidad es más que Yahshua. El hombre, la mujer es más que Yahshua. Yahshua descendió. Yahshua estuvo en las profundidades de la tierra. Y estuvo espiritualmente, no es que estuvo acostado, dormido. Él fue a predicarle a todos aquellos que habían estado esperando su venida. Él fue y le quitó las llaves a Hasatán. Las llaves que a su vez se le había arrebatado a Adán. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos que es falsa, es engañosa la idea, la doctrina, el pensamiento de que uno muere y inmediatamente se va a los cielos. Que uno muere y inmediatamente está en la gloria del Eterno.
La verdad que es lamentable por precisamente no escudriñar las Escrituras. Entonces, ¿qué significa la expresión profundidades de la tierra? En el cristianismo es el infierno. En el judaísmo sabemos que es el Seol, o el lugar donde están los muertos. Para los griegos es el Hades, o el inframundo. Mientras que en el cristianismo, el infierno o inframundo es un lugar de castigo eterno. En la mitología griega es un reino oscuro, de sombras. Y en el hinduismo es Naraka. Esto es un lugar de sufrimiento antes de la reencarnación. Y es interesante acotar, queridos hermanos, que en el judaísmo el infierno no es un lugar de sufrimiento, no es un lugar de tormento, es un lugar y tampoco no es un lugar, sino que también es un periodo de purificación. Periodo de purificación de la sangre. Por eso es que el catolicismo utilizó este principio, esta idea, este concepto, e inventó el purgatorio como un lugar también de purificación de las almas. Pero acá es en el judaísmo está el origen. Y estos señores, estos personajes, copian y pegan, como se dice, ¿no?, en el argot informático, de una doctrina que ahora la misma Iglesia Católica ya desechó por no ser bíblica. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Aleluya. Amén. Y él, Yahshua, dio a algunos, no a todos, a algunos el don de ser emisarios, a otros profetas, a otros anunciadores de buenas noticias, a otros pastores y a otros maestros. Y todos estos ministerios están establecidos para los hombres, no para las mujeres. Así que estamos viendo aquí, hermanos, y lo saben porque tienen la Biblia donde dicen lo mismo. A unos llamó pastores, a otros llamó apóstoles, a otros llamó evangelistas, en la versión Reina Valera, a otros llamó maestros, en la versión Reina Valera. Pero, como dijo muy bien el Roenat, mujeres que se autoproclaman pastoras, evangelistas y todo lo demás, en osado reemplazo de a quien realmente se le dio estos dones. Y como dice el pastor, me van a odiar más ahí si me llegan a ver y escuchar este mensaje. Y para ir terminando, entonces, ¿con qué fin se les dio a ciertos hombres estos dones? Con el fin de capacitar a los santos, no capacitar a los creyentes o a los discípulos, capacitar a los santos. Y bien nosotros ya sabemos
que es santo, es el apartado, el diferente, como dice el Roe, el distinto. Entonces, es a los santos y no a otros para la edificación del cuerpo del Mesías. Allá entonces, como bien sabemos y decimos, el impostor, también el engañador, el anti-Mashiach, ha utilizado lo mismo, pero cambiándole el destino, la función, la funcionalidad. No, también las mujeres deben participar. No, también las mujeres tienen opción. No, es que las mujeres también tienen llamado. Y esto es mentira y engaño de Hasatán y del impostor. Entonces, queridos hermanos, este texto habla de los 5 dones ministeriales que el Mesías, no Jesús, no Cristo, el Mesías, por eso es diferente, entrega a los hombres. Ningún líder tiene todo el ministerio del Mashiach, sino una parte, pero todos juntos forman Mashiach como dones espirituales. Entonces, para concluir esta primera parte, queridos hermanos, debemos dar toda rabá a Yahshua, como Cohen Agadol esta vez, de que él ha establecido estos 5 ministerios. El único hombre que tuvo estos 5 sabemos que es Moshe, y luego ya otro hombre mayor que Moshe también los tuvo y los representó y los ejerció, el Mashiach. Así que, queridos hermanos, sean ustedes bendecidos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.